Bien, sí se ve mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a ver esfuerzo cortante en ejes. En ejes sólidos, es decir, no huecos. Bien, supongamos que tenemos lo siguiente. Tenemos aquí una estructura fija y en esta estructura fija tenemos montado un eje. Déjenme lo pongo en otro color, en amarillo. Bien, y sobre este eje supongamos que estamos sometiéndolo a un torque sentido horario. Entonces, observen, yo puedo aquí hacer un corte, lo voy a representar con estas líneas punteadas. Esas líneas punteadas me representan que voy a hacer un corte. Voy a llamarle el corte C con C. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, con respecto al corte C con C, yo puedo sacar un diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Ahí está mi eje con respecto al corte C con C. Aquí está antes y aquí está después del corte. Entonces, si aquí yo tengo un corte sentido horario, ¿qué va a pasar atrás en el corte C con C? Acorde a tercera ley de Newton. ¿Qué va a pasar acá atrás? Aquí. ¿Qué va a pasar? Un corte bueno, un torque en sentido opuesto. Correcto, aplicando tercera ley de Newton, voy a tener un corte en sentido opuesto. Entonces, si aquí viene en sentido horario, aquí va a ser en sentido contrahorario. ¿En dónde? En esta sección del eje, porque lo estoy cortando. Ahora, es esta parte, la que yo tengo seleccionada, la que me interesa analizar. Bueno, ya vimos que por tercera ley de Newton, aquí yo voy a tener un torque en sentido horario. Perdón, sentido contrario a las manecillas de reloj, sería un torque sentido antihorario. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que dentro del material me va a aparecer una fuerza. Para que se genere este torque, es necesaria una fuerza. Ahí está. Esta fuerza tiene que ir en este sentido. ¿Por qué en este sentido? Porque en ese sentido, la tendencia de giro sería antihorario. A este vector le voy a llamar el vector de fuerza F, F máximo. Pero va a estar F max, va a ser un vector de fuerza que va a estar aplicada en la superficie exterior del eje. Pero como estamos analizando dentro del material, vamos a ver que dentro del material nos va a aparecer otro vector, un vector interno.
Este vector interno le voy a poner un nombre. Este se va a llamar F. Entonces quiero que vean, por un lado, tengo la fuerza máxima y tengo un vector F cualquiera. ¿A qué distancias? Pues a dos distancias diferentes. Con respecto al centro de nuestro eje macizo, voy a tener que, la distancia hasta F máximo, pues va a ser el radio. A ver, se los voy a poner aquí por separado. Tengo entonces estos dos vectores de fuerza. Entonces, desde el centro del eje hacia el vector de fuerza máximo, pues del centro hacia el a lo más exterior, ahí voy a tener una distancia. Esa distancia la voy a llamar la distancia R, es decir, el radio del eje. Entonces, la distancia que tengo de aquí a acá va a ser R. Eso es hasta la fuerza máxima. Y la distancia que yo voy a tener hasta la fuerza, hasta F, aquí va a ser una distancia diferente, le voy a llamar la distancia ρ. Voy a ponerla con la letra griega ρ. La distancia que tengo hasta este vector de fuerza va a ser ρ. Entonces aquí se estarían formando diferentes valores de fuerza, desde el centro hasta la fuerza máxima. Entonces lo que veríamos es que se nos genera aquí un triángulo rectángulo. Quiero que vean de aquí hasta acá. Ahí se nos está formando nuestro triángulo rectángulo. Y lo mismo pasaría con el esfuerzo. Si agarro este mismo eje y ahora dibujo los esfuerzos. En el caso del esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante, pues también vamos a ver que van en crecimiento. Vamos a ver que tengo un esfuerzo máximo que va a estar justo en el extremo exterior del eje, y vamos a encontrar aquí también un esfuerzo dentro del material. Este es un esfuerzo dentro del material y este es el esfuerzo máximo. A ver, los voy a poner con letras griegas. Este se va a llamar el esfuerzo máximo. Este es un esfuerzo cortante. ¿Por qué cortante? Porque tiende a cortar, a degollar al material, en este caso al eje. Y el otro vector que está dentro del material, este le voy a llamar el vector tau, nada más. Y pasa exactamente lo mismo que como analizamos aquí los vectores de fuerza. Esos dos vectores de esfuerzo, que este es otro fenómeno físico asociado con la fuerza externa, vamos a tener que, por un lado tenemos un esfuerzo dentro del material que le estamos llamando tau, y otro esfuerzo que dijimos es el esfuerzo máximo. Y pasa exactamente lo mismo. Tau max
tau max, que nos representa el esfuerzo cortante máximo, es el que es a lo más que puede llegar el material, y tau es un esfuerzo cualquiera. Y tau está también separado a una distancia ρ, y el esfuerzo cortante máximo, tau max, está separado a una distancia r que me representa el radio del círculo, el radio de nuestro eje. Entonces, ¿qué podemos hacer? En base a esto, podemos aplicar triángulos semejantes. Vamos a ponerle aquí, aplicando triángulos semejantes. Entonces, bueno, aquí si se dan cuenta, en este triángulo rectángulo yo puedo asociar tau max con su radio. Entonces aquí puedo asociar tau max con el radio del eje. Tau max va a ser proporcional a tau, a un esfuerzo cualquiera. Entonces quiero que vean, estoy asociando esta altura, el cateto, bueno, en este triángulo rectángulo sería el cateto opuesto, lo estoy asociando con el cateto adyacente, que en este caso sería R. Entonces sería tau dividido entre R. Y este otro triángulo rectángulo, debido a tau, a este vector, este de acá, lo voy a asociar con una distancia, con su cateto adyacente, que es ρ. Entonces aquí tengo tau entre ρ. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es despejar tau, nada más. ¿Cuánto me da tau? Este, si lo despejo. Sería tau max por rho sobre R. Así es, esto va a ser igual a tau max, que multiplica a ρ sobre el radio. Bien, se los voy a poner en amarillo. Esto lo vamos a aplicar un poquito más adelante para obtener una ecuación útil, una ecuación de cálculo de materiales útil. Bien, ahora recordando un poco lo que vimos en la unidad 1. En la unidad 1 habíamos platicado del concepto de esfuerzo cortante. Y habíamos dicho, el esfuerzo cortante, pues es un vector, matemáticamente es fuerza entre área. Entonces, yo puedo tener aquí un vector dentro del material. A ver, déjenme hago un poco más grande aquí el eje. Aquí tengo un vector de fuerza dentro del material. Este vector de fuerza le voy a llamar el vector F. Entonces, este vector de fuerza, para para que yo pueda obtener un esfuerzo cortante, pues yo aquí, esto tendría que estar aplicado en una cierta sección de área. Vamos a suponer que ese vector F es en este cuadrado, y ese cuadrado me representa un diferencial este cuadrado me representa un diferencial de área.
Entonces, observen, aquí bien, entonces aquí el esfuerzo cortante, matemáticamente hablando, sería tau va a ser igual a fuerza dividida entre diferencial de área. Entonces esa es la definición de esfuerzo cortante, una fuerza que va paralela a la superficie, que está afectando a una parte de la superficie. En este caso yo le estoy llamando diferencial de área, que viene siendo representado con este cuadrado. Entonces, observen, aquí yo puedo hacer un despeje. Puedo despejar F. F aquí sería igual a ¿qué? A tau, que multiplica a diferencial de área. Ahora, aquí viene la parte importante. Tau por triángulos semejantes yo puedo representar, yo lo puedo sustituir con el esfuerzo cortante máximo, una distancia ρ, dividido entre el radio. Entonces aquí yo puedo sustituirlo en esta expresión. Entonces me quedaría fuerza va a ser igual a tau por esfuerzo cortante máximo. Todo eso multiplicado por ¿quién? Por diferencial de área. Entonces, si se dan cuenta, solamente estoy haciendo una sustitución. Estoy sustituyendo esta expresión aquí. Y en dudas hasta acá. No, profe. Bueno, entonces creo que sí se entiende, ¿no? Aquí tau, lo estoy sustituyendo por esto que habíamos obtenido por triángulos semejantes. Bien, ¿qué más? Observen. A ver, le voy a poner una nueva hoja. Habíamos platicado que en este eje, pues, se está aplicando un torque. Bien, aquí está nuestro eje y aquí está el torque. Bueno, era en sentido contrario a las manecillas de reloj, venía así. Bueno, pues resulta que este torque interno en el material, porque recuerden que estamos analizando, recuerden que lo que estamos haciendo es analizar lo que pasa dentro del material ya una vez que yo hice el corte C con C. Dijimos, este torque va a estar, se va a poner, este torque externo se le va a poner este torque dentro del material. Entonces, eso es lo que me representa esta flecha. Está representando un torque dentro del eje. A ver, incluso lo puedo poner un poquito más pequeño para que se vea. Bien, ahí está. Ese es un torque dentro del material. Para obtener un torque, habíamos dicho, se necesitan dos cosas. Se necesita fuerza y distancia. Entonces, para generar este torque, pues yo necesitaría un vector de fuerza. Ahí está. Ahí está mi vector de fuerza. Le voy a llamar la fuerza F. Y dijimos, como no es la fuerza máxima, sino que es una fuerza dentro del material, entonces la distancia que hay al centro, la distancia que hay del centro del eje a este vector de fuerza, ese se va a llamar ρ.
Entonces, ρ, ¿qué nos representa? Lo que nos representa lo que nos representa es una distancia menor al radio del eje. Y este vector de fuerza, habíamos dicho, nos representa una fuerza interna dentro del material. Entonces, observen que yo puedo representar este torque interno mediante esta flecha. A ver, que viene siendo este de acá. Yo lo puedo expresar como en términos de derivadas, puedo decir lo siguiente. Eh, puedo hacer la siguiente afirmación. Diferencial de torque va a ser igual a fuerza por distancia. En este caso sería F por ρ. Ahora, de lo que vimos anteriormente, la fuerza interna en el material debido al torque lo puedo expresar con toda esta expresión. Entonces, toda esta expresión que voy a hacer, la voy a sustituir en esta ecuación que acabamos de obtener, en esta de acá. Entonces dijimos, torque es fuerza por distancia. Ahí está, F por ρ. ρ nos representa una distancia del centro del eje a cualquier distancia, siempre y cuando no llegue al radio. Entonces, yo puedo expresar diferencial de torque va a ser igual a todo esto. Ahora quiero que vean, fuerza está representado con todo esto. Me aparece ρ que multiplica también a ρ. Entonces quiero que vean todo esto que tengo seleccionado, todo esto es fuerza, la fuerza F. Y multiplicado por ρ, pues ahí puedo todavía simplificar más. Entonces puedo obtener la siguiente expresión. Ρ por ρ, pues me da ρ cuadrada. Entonces aquí me tendría ρ cuadrada multiplicado por esfuerzo cortante máximo dividido entre diferencial de área entre radio del eje. Ahora, quiero que vean, como aquí tenemos derivadas, ¿yo qué puedo hacer? Puedo aplicar ahora un operador integral. Puedo aplicar operador integral. Entonces, el operador integral es como si yo multiplicara ambos lados por un operador matemático. En este caso, el operador matemático sería integral. Ahí está, integral. Y del otro lado, integral. Ahora yo puedo expresarlo también. Bueno, ahí está como si fuera una integral indefinida, pero puedo expresarlo también como una integral definida. De entrada, a ver, yo puedo asumir que tau max, esta es una constante y r también es una constante, entonces estas yo las puedo sacar fuera de la integral. La estoy sacando fuera de la integral, ¿por qué? Porque estoy asumiendo que son constantes. Entonces, aquí tengo tau max que multiplica integral de ρ cuadrada diferencial de área. Y aquí tengo integral de diferencial de torque. Ahora, si me regreso aquí a mi diagrama de cuerpo libre, de torque, puedo asumir que el torque puede partir de cero, porque en el centro de un círculo, pues no hay nada. O sea, si bueno, se los dibujo aquí. Aquí está un círculo. Para que yo pueda tener fenómeno físico de torque, si está ese vector de fuerza justo al centro, no me genera torque.
pero si está aquí alejado del centro del círculo, a una cierta distancia, ahora la voy a poner con líneas. Si del centro del círculo hay una cierta distancia, este vector de fuerza sí tengo torque, porque esa es la definición de torque. Fuerza perpendicular a una cierta distancia. Entonces, el torque máximo lo voy a tener de 0 hasta t. Entonces, aquí voy a expresarlo con integrales definidas. Voy a decirle su límite inferior de esta integral es 0. Y su límite superior va a ser un torque cualquiera, t. Y del otro lado hago lo mismo. Va a partir de 0. Su límite inferior va a ser 0, es decir, ningún valor, hasta un radio ya muy específico que le voy a llamar r. Ahora, si ustedes revisan lo que vimos hace como 2 meses, esta integral ya la habíamos analizado. Toda esta integral, una variable al cuadrado por diferencial de área, donde específicamente estamos hablando de una figura circular, toda esta expresión se llama momento polar de inercia, ya lo habíamos analizado. Toda esta integral todo esto ya lo habíamos analizado y matemáticamente es un concepto que se le llama momento polar de inercia. Y generalmente pues se representa con... A ver, déjame lo traigo acá abajo. Y el momento polar de inercia generalmente pues se representa con la letra griega J. Perdón, con la letra latina J. O también van a encontrar que en la literatura técnica también momento polar de inercia se le simboliza I latina sub P. Cualquiera de los dos los van a encontrar. Bueno, entonces regresando a nuestra integral original que era esta de acá. A ver, déjenme la copio y me la traigo acá abajo. Bueno, entonces esta integral dijimos se llama momento polar de inercia, entonces lo puedo representar con la con la letra latina J. ¿Y qué me resta hacer? Pues ya nomás aquí aplicar la integral. Entonces, integral de diferencial de torque, pues se queda torque. Y si evaluamos de sus límites superiores e inferiores, entonces finalmente vamos a tener una primera ecuación útil que va a ser torque va a ser igual a esfuerzo cortante máximo que multiplica a momento polar de inercia dividido entre radio R. Se las voy a poner en amarillo. Ahora, si despejamos esfuerzo cortante máximo, vamos a tener una segunda expresión importante para cálculo en materiales, que va a ser esfuerzo cortante máximo para ejes dentro de un eje circular, va a ser igual a torque por el radio dividido entre momento polar de inercia. Esas son nuestras dos ecuaciones útiles para aplicar en el cálculo de resistencia de materiales. Bien, váyanlas anotando, las vamos a aplicar más adelante.
A ver, ahí, y ya aparece, y bueno, entonces aquí tenemos T es el torque. ¿Cuáles son sus unidades de medida? ¿Quién se acuerda? Unidades de medida del torque. Newton por metro. Newton por metro, es correcto. Y en el sistema inglés, libra por pie. R habíamos dicho, R es el radio este es el radio del eje. Y J habíamos dicho, el radio del eje, bueno, pues aquí depende de las unidades de medida. Ya sé que ustedes trabajan en milímetros, o en metros, o en pies, o en pulgadas. Aquí hay que fijarse mucho en las unidades de medida que tengamos a la mano. J habíamos dicho, este es momento polar de inercia. Y sus unidades de medida pueden estar dadas en eh, metros a la cuarta, metros a la cuarta potencia, o puede también estar dado en pulgadas a la cuarta potencia. Como siempre, pues hay que fijarnos en que todas las unidades de medida coincidan para que nos pueda salir el cálculo. Bien, ¿qué más nos falta conocer aquí? Y tau max. Tau max, este es esfuerzo cortante máximo. ¿Cuáles son las unidades del esfuerzo cortante? ¿Quién se acuerda? Unidades de medida de un... se puede dar en megapascales, se puede dar en pascales, se puede dar en PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada, o se puede dar en casi. ¿Qué dijimos que es el casi? Casi es 1000 PSI, eso significa KSI. Ahora, como todo este análisis, estas fórmulas que estamos manejando son para ejes que tienen una sección circular transversal. Bueno, si buscamos el dato de la fórmula del momento polar de inercia, vamos a tener que el momento polar de inercia va a ser igual a pi. Déjenme aquí les busco el símbolo. ¿Dónde estás? Pi minúscula. Aquí está. Para calcular momento polar de inercia necesitamos pi por el diámetro elevado a la cuarta potencia dividido entre 32. Entonces, estas van a ser nuestras ecuaciones con las cuales eh, podemos hacer cálculo de torque. Bueno, del torque es lo de menos. El más importante aquí va a ser el esfuerzo cortante máximo. ¿Por qué? Porque en base al esfuerzo cortante máximo podemos aplicar este factor de seguridad y ver si el material va a soportar el torque externo. Entonces, si se dan cuenta, pues eh, necesitamos el torque externo, necesitamos el radio del eje y el momento polar del eje para calcular este esfuerzo
cortante máximo, que se representa con la letra griega tau. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, Creo por el que no. momento todo bien. Bueno, bien, no nos va a dar tiempo ver un ejemplo. Bien, vamos a dejarla hasta ahí. Déjenme detengo aquí la grabación.